Segunda dimensión. La primera dimensión es un aspecto polarizado de sí mismo. Podríamos interpretarlo como un punto de unidad que tiene dos lados, lo cual hace que la primera dimensión sea tanto un punto como una línea, que puede ser pequeñita como un punto o expandida muy larga. De esta manera es como podemos ver el concepto de la primera dimensión, que unifica todas las cosas que están polarizadas en una sola. Lo que llamamos primera dimensión es todo aquel diseño que en un solo trazo con dos extremos se ve como una única imagen, como una línea o un punto. Es decir, que no existe nada más que una única cosa que se está multiplicando a sí misma por dos, positivo y negativo. El campo magnético de la Tierra, los átomos, todo lo que está considerado en positivo y negativo, están relacionados a un eje de vibración positivo y negativo surgido de la primera dimensión. Entonces, ¿qué diferencia hay con la segunda dimensión? En la primera dimensión ya estamos hablando de positivo y negativo, estamos hablando de dos cosas, pero no es así, porque cuando hablamos de positivo y negativo en un eje, estamos hablando de una misma cosa que simplemente se refleja a sí misma. La segunda dimensión va a hablar de otro eje más, de otras formaciones más, de diferentes líneas que tienen diferentes polos, diferentes ejes. Entonces va armando otra estructura diferente. La segunda dimensión va a ser considerada a partir de las figuras que forman las líneas. Y esto nos lleva al dibujo, a un plano, a la planificación de algo. Lo que vamos a entender por segunda dimensión del universo va a ser la planificación, la planta, la base de lo que sería el diseño arquitectónico del universo. En base a estas líneas es que se puede construir hacia arriba. Así, la segunda dimensión es el diseño imaginario de lo que después se va a habitar. Estos planos, entonces, lo que van a ir haciendo en el universo, se van a ir creando a partir de polaridades positivo o negativo. Es decir, que va a haber una línea y esta línea se va a generar como otra línea y esta línea como otra línea, creando así un triángulo, por ejemplo. Entonces se van a ir polarizando en que lo que antes era un positivo, este positivo va a tener un negativo del otro lado y entonces va a crear otro positivo del otro lado y van a ir uniendo la estructura, tratando de siempre formar la estructura de mayor contención y mayor ahorro de energía. Van a ir armando estas polaridades, positivo y negativo, para ir creando esta estructura base que va a ser el diseño arquitectónico de todo el universo. Como por ejemplo un triángulo, y ese triángulo va a ser después la base para un tetraedro. Si tengo un cuadrado, el cuadrado va a ser la base para un cubo. Si tengo un pentágono, el pentágono va a ser la base para un dodecaedro. Lo que hace la segunda dimensión es diseñar la estructura básica que después se va a constituir en tres dimensiones. Y para lograr esta construcción se necesita algo fundamental para poder completar la imagen. Se necesita intuición, es decir, poder llevar las cosas, intuere. Para intuir se necesita llevar las cosas hacia mí, unir las cosas hacia mí, prever por dónde vamos a unificar esas cosas. Entonces la clave de la segunda dimensión es la imaginación, porque igual que un artista, igual que un arquitecto, van a hacer el plano en dos dimensiones, pero pensando cómo va a cerrarse en la tercera dimensión. O sea que la clave para entender la funcionalidad de la segunda dimensión es tener imaginación de cómo esa estructura va a ser vista en otras dimensiones. Así es que desde el punto de vista lógico, la segunda dimensión es simplemente líneas y puntos que conforman una figura plana. Desde el punto de vista ilógico o del punto de vista emocional, trascendental, más pisciano, la segunda dimensión se refiere a la imaginación, a la intuición, en que al ver un simple diseño de dos dimensiones, mi mente tiene la capacidad de diseñar todo lo que surge a partir de ello. Entonces, una vez que se planifica el diseño de la materia, el diseño de la estructura física de la tercera dimensión, es momento del plano espiritual de vivir en la realidad, de nacer en la materia.
Las mentes expandidas del universo se contraen en la materia. Nacen, se convierten en niños. Y la mente expansiva de un niño que está tratando de entender todo a su alrededor, ¿a qué se dedica su mente? A unir puntos. Su mente trata de conectar puntos que están separados. La mente está tratando de crear una red sináptica de información dentro de la tercera dimensión. El niño, la niña, están conectando puntos invisibles entre las cosas que se ven de la materia para entender la lógica de todo eso, completa. O sea que la imaginación es una herramienta útil para aprender a vivir en la tercera dimensión. La imaginación es una herramienta necesaria para conectar todos los aspectos que están dispersos y que nuestra mente no logra conectar. Necesita armar el diseño, el plano, para poder construir lo que soy. Ahora, ¿qué sucede? Que estos puntos van evolucionando, la forma en que conectamos estos puntos. Entonces, en la primera parte de nuestra vida, en la infancia, los puntos se conectan a nivel físico, la materia, porque el niño, la persona, el infante que ha nacido, tiene que aprender a moverse en esta realidad, tiene que imaginar esta realidad, tiene que conectar los puntos de esta materia, tiene que entender la relación entre el cielo, la tierra, las plantas, las personas, y lo tiene que hacer jugando, conectando los puntos, llenando los espacios para crear esta imagen completa del mundo. Entonces, durante los primeros años de vida, una persona va a estar conectando a través de la imaginación toda la materia. Cuando ya conectamos todos los puntos de la materia, lo más lógico de la materia, cuando ya lo hemos transitado, de repente dejamos de tener la imaginación de cuando éramos niños, porque ya se cerró la figura, se cerró la imagen, ya empiezo a entender el mundo y empiezo a moverme bien por el mundo. Entonces ya no necesito cerrar más puntos. Se crea una imagen cerrada. Ya no necesito imaginación. Entonces paso al siguiente nivel de la imaginación, que es las relaciones interpersonales. Y es aquí cuando empezamos a conectar los puntos entre emociones, entre personas. Empiezo a tratar de entender las relaciones emocionales. Empieza la fantasía de enamorarse, de tener una relación sexual, la fantasía de conocer a alguien, de ser fanático de alguien, la fantasía de ser conocido, de ser un músico, de que te quieran. Empieza la adolescencia, empieza a practicar el conectar los puntos emocionales. ¿Qué se siente cuando me abandonan? ¿Qué se siente ilusionarse? ¿Qué se siente formar parte de un grupo? Empieza la ilusión, la imaginación para tratar de conectar los puntos emocionales a través de los deseos, a través de los ídolos de diferentes tipos, de los amores platónicos. Ese periodo es el que nos hace diseñar las expectativas de cumplir, de cerrar una idea emocional que nos haga sentir bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a crear historias a partir de datos que tenemos. Se toma una información de un dato y se trata de llenar esa historia. Entonces, cuando, por ejemplo, nos enamoramos de alguien que no tiene nada que ver con nosotros, creamos toda una historia en el medio para poder relacionarnos con esa persona. Una historia de amor o de otras vidas o de propósitos o cosas así, con la intención de decir, esto tiene que ser así, esta es la figura. Entonces empezamos a conectar puntos y a diseñar con la imaginación cómo cerrar estos datos que tengo sueltos. Entonces la mente adolescente es la que emocionalmente trata de dar sentido a las cosas que siento. Y es el momento de enamoramiento, porque como es el aspecto emocional, durante ese periodo de vida vamos a estar tratando de llenar cosas en nuestra vida que nos llenen emocionalmente para poder cerrar la idea. Es un momento de enamoramiento pisciano en el que no mido lo que siento, porque estoy tratando de cerrar la idea de lo que siento. Y cuando nos convertimos en adultos pasa algo interesante, y es que dejamos de tener ilusión en relación a las emociones. Cuando uno se empieza a volver adulto, ya experimentó tantas formas de emocionarse, ya practiqué tantas veces con diferentes momentos emocionales, que de repente cuando uno se vuelve adulto, estoy hablando después de los 28 años, más o menos, cuando uno se vuelve adulto, deja de tener esa ilusión emocional, porque ya conozco lo que significa la emoción, ya cerré una idea, ya dejé de imaginar la película romántica, se cerró la idea, hay mucho más cuidado al relacionarse con otros, el círculo de amigos se cierra mucho más, me pongo más quisquilloso a la hora de elegir una pareja, porque ya se cierra la idea de lo que es la emoción. Y entonces empieza otra ilusión, la ilusión de la mente, la ilusión de los proyectos, del trabajo, de lo que quiero lograr en mi vida, de lo que me gustaría hacer
en mi vida, los logros que quiero obtener. Empiezo a filosofar, a buscar respuestas en otros lugares. Empiezo a ilusionarme con el trabajo, con los proyectos, con los objetivos de vida. Y a los 52 años hay una muerte conceptual en que se replantea de nuevo la ilusión de tener un cuerpo, hay una sensación de querer volver a experimentar cosas físicas, después, más hacia adelante, a poder relacionarse otra vez con personas, con los nietos, con otros amigos, buscar algo nuevo que nos haga ilusionar, enamorarse de nuevo. Y hacia el final de la vida empezamos a ilusionarnos con la idea de qué viene después. Pero es como un patrón que se divide en 3 al principio y a partir de los 52 otros 3. Y seguramente que de alguna manera van a poder relacionarse en qué momento están. Y si tienen una edad diferente y siguen viviendo otra cosa, entonces puede que todavía no hayan terminado de cerrar el ciclo. Esto es un proceso natural, psicológico del humano. Pero ¿qué sucede con el humano? Que estas etapas suelen estar muy marcadas culturalmente. Hay un momento que cuando tenemos 11, 12 años, la cultura decide que dejamos de ser niños. Entonces lo que antes era bonito, imaginar, jugar, de repente se vuelve como un problema. Deja de imaginar tanto, ya eres adulto, pareces un niño, por ejemplo. De repente empieza a estar prohibido imaginar, porque es como no permitido en la sociedad humana, porque eso no está bien. Eso solo está bien para los niños. Luego, cuando uno es adolescente, vive la etapa de estar enamorado, de estar perdido por las emociones y demás, vive un montón de crisis emocionales, etc. Y llega un momento, entre los 21 y los 28, que el mundo te dice, deja de vivir en la nube, deja de vivir enamorado de la vida, porque la vida no es así, hay que trabajar, hay que ponerse las botas y dejar de pensar tanto en perderse en las relaciones, en sentir, en enamorarse, en todo ese tipo de cosas. Empieza a vivir la vida y concéntrate. Hay que centrarse para ser alguien en la vida. Y entonces cuando nos hacemos adultos y empezamos a hacer algo útil para nuestras vidas, teniendo nuestros proyectos, nuestras ilusiones de quiero lograr hacer esto, quiero conseguir esto, quiero tal cosa y lo imagino, la sociedad otra vez me dice, si quieres hacer eso, tienes que trabajar muy duro, tienes que conseguir mucho dinero, tienes que conseguir muchos permisos del Estado, no puedes hacer lo que se te ocurra. Empiezan también a matar las ilusiones de los proyectos personales en pro de los proyectos colectivos que establece el Estado. Por esto mismo, fíjense que la vida son puntos que hay que conectar para crear una imagen, pero el humano, cuando logra conectar una imagen, la corta para crear otra, la corta, y de repente tenemos la infancia por un lado, separada, la adolescencia por otro, la adultez por otro, la vejez por otro, como si fueran cosas diferentes, separadas. Desconecto los puntos, pero para que realmente la vida tenga un sentido, lo que tenemos que hacer es conectar los puntos y las líneas de todo ese proceso. La infancia con la adolescencia con la adultez con la infancia con la vejez, la adolescencia con la vejez. Es decir que la segunda dimensión nos dice que para seguir creando realidades, lo que tenemos que hacer es conectar las sinapsis de nuestra vida, crear el plano general de nuestra vida, no cortarlo. De esta forma, entonces, tenemos que aprender que cada proceso no es algo que hay que dejar atrás. No es que, ya entendí, lo tiro. Las cosas que entiendo, que absorbo, que comprendo, se tienen que sumar como herramientas para el siguiente paso. Se tienen que ir incorporando como herramientas útiles. Cuando una persona cierra la infancia y deja de usar la imaginación del mundo, una persona que se cierra a imaginar el mundo, se cierra al mundo, porque constituyó una idea de mundo relacionada a su lugar y no se puede abrir a otras culturas, a otros continentes, a otras ideas, a mundos del microcosmos, al macrocosmos. Me cierro a pensar, por ejemplo, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, yo no me puedo enamorar nunca más, se me murió un perro, no quiero tener más mascotas porque tuve suficiente con el sufrimiento de este animal. No sé, ese tipo de cosas que solemos hacer nos cierran a nivel emocional, impidiéndonos abrirnos al potencial de amor que tenemos para entregar, para recibir, que nos permite crear, ser imaginativos, artistas. Y con la mente, ¿a dónde llegamos? Al propósito, a las ideas, a las creencias. Esto es así, esto es en lo que creo y mi vida está basada en lo que creo. No, estás equivocado. Las cosas son así, me cierro a la idea, me cierro a un solo pensamiento, a una sola forma de ver las cosas. Y a veces, abrirte, aunque no seas religioso, abrirte a entender una religión, y aunque seas religioso, abrirte a entender la posibilidad de la ciencia atea, no te cierra ni te hace dejar lo otro. Amplifica
la capacidad de entender lo que somos. Y la clave que conecta todo esto es la imaginación, produciendo la ilusión de una figura que necesitamos completar.